Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Bueno, pues buenos días. Hoy viernes 28 de mayo, estamos a 3 días prácticamente de terminar el ciclo de el mes de mayo y el ciclo de nuestros programas del mes de mayo. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, no se olvide darnos like en la campanita para que le aparezcan automáticamente nuestros programas cada vez que se suba uno nuevo, y síganos en Spotify y déjenos sus comentarios en la parte de abajo por si tiene alguna duda sobre algún tema que estemos tratando aquí y que quiera que profundicemos un poco más para hacerle llegar la información, ya sea por correo o a las redes sociales que usted considere necesario. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que el año pasado, bueno, pues estaba en boga, estaba el Congreso de la Unión discutiendo respecto a las donatarias autorizadas. Las donatarias autorizadas que traían en sus cuentas bancarias diferentes recursos, diferentes ingresos necesarios para su operación, pero que muchos de estos no estaban relacionados con su objeto social. Se hizo una serie de cambios para las asociaciones civiles donatarias autorizadas, obligándolas a que si algunas que otorgaban becas, etcétera, no eran donatarias autorizadas, pues ya tienen que serlas, y si no lograban ser donatarias autorizadas, pues se tenían que salir del régimen, incluso liquidarse como asociaciones civiles. Esto pues porque se entendió que los ingresos que habían tenido pues prácticamente no tenían que ver con la razón de ser de la organización. Imagínese usted una organización que se creó para ayudar a niños de la calle y estaba vendiendo pues pasteles, o estaba vendiendo panes o panqués, y entonces estos panqués o estos pasteles o estas galletas o estos muffins o lo que sea, pues los vendía, y bueno, pues de estos recursos se los gastaba en la operación, en el mantenimiento, en la administración, y sí, en algún punto en el destino de los niños, pero en realidad estaba especulando comercialmente, no estaba obteniendo dinero expreso y destinado a los niños de la calle. Entonces todo esto creó una serie de confusión, trajimos a varios expertos. Sin embargo, en el mes de febrero se presenta una declaración informativa sobre los ingresos obtenidos del año anterior, es decir, de 2020, y para este próximo año, para el año 2021, pues se presentarán en 2022 también en el mes de febrero. En este mes de mayo se presenta una declaración que se llama Declaración de Transparencia del Uso y Destino de los recursos que éstas obtienen, y tienen que estar ligados a las asociaciones civiles, por supuesto, pero también a sus fines sociales, a sus beneficiarios, entender quiénes son quienes participan en estas asociaciones, porque quien perdía su autorización, pues ya no podía estar en otra asociación participando. Entonces, para todo esto y mucho más, bueno, pues salimos a la calle a preguntarles a las personas qué opinan de esto, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Sabe usted qué es una asociación civil? Sí. Sí. ¿Conoce cuál es su función? La función de las asociaciones civiles es recaudar dinero con la finalidad de tener una meta o un objetivo y que no tengan fines de lucro. Sí, el objeto de una asociación civil es ayudar a cierto grupo de personas. ¿Alguna vez ha recurrido a alguna asociación civil? Creo que no. Que yo recuerde, no. ¿Conoce de qué manera las asociaciones civiles consiguen recursos? Sí, es por medio de aportaciones voluntarias, ya sea las personas físicas o personas morales, que son las empresas, te pueden apoyar dando dinero. Claro que sí, a través de donativos o de aportaciones de la misma gente que es parte de la asociación. ¿Para usted es importante la transparencia y la rendición de cuentas? Sí, ya que, bueno, yo considero que es importante saber que si tú estás aportando dinero con la finalidad de hacer un bien, porque en la mayoría de las asociaciones civiles es para ayudar a las personas,
saber que realmente se está cumpliendo su función. Sí, ya que por ejemplo es de vital importancia saber en qué se están usando los donativos para la rendición de cuentas. Bueno, pues estas son las asociaciones civiles, tan nobles sus causas, tan diversas. Muchos estados, muchos municipios, muchas zonas rurales se deben a la buena voluntad de muchos ciudadanos que arropan a diversos pues interesados, también beneficiarios en el apoyo. Y bueno, para esto, para el cumplimiento, ¿qué pasa con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el cumplimiento que tienen que hacer el 31? Ya quedan pocos días, ojalá puedan hacerlo antes, pero para esto invitamos a nuestra amiga, la contador público y maestra en impuestos, Claudia Noema Yu Muñoz, quien es síndico del contribuyente por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional de la Ciudad Juárez, y quien también es o ha sido vicepresidenta del sector fiscal en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del 2017 al 2019, tesorero de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos también. Entonces, pues una persona experta que nos lo ha demostrado, interesada además en contribuir en las asociaciones civiles y por supuesto en Ciudad Juárez, que estamos una hora menos allá. Allá ya llevamos una hora más de vida, Claudia. Muchas gracias y bienvenida por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un gusto, un placer estar contigo y pues bueno, compartirles un poquito de la experiencia que tenemos con donatarios. Aquí en el despacho tenemos ya 30 años con el despacho y llevamos varias asociaciones civiles donatarias autorizadas muy importantes aquí de la localidad. Pues bueno, Tú dime. Y ojalá que ayudes a muchas más a que se sigan constituyendo, a que se sigan logrando, a que sigan cumpliendo, a que sigan transparentando, a que demuestre la ciudadanía que sí se puede, y yo creo que con personas como tú, dedicadas a esta, con el interés, con la intención, se va a poder lograr, Claudia. Muchas gracias. Primero que nada, queremos preguntarte, ¿qué ha sido de esto de la rendición de cuentas de las asociaciones civiles y con esta reforma tan notada o connotada para este 2021 y que se les ha señalado de diversas maneras a estas asociaciones? ¿Qué ha sido de la rendición de cuentas? ¿Lo hacen? Bueno, mira, la rendición de cuentas y el informe de transparencia es una obligación que nos marca la misma ley del impuesto sobre la renta para continuar siendo donatarias autorizadas. Sí. Anteriormente, cuando el dictamen era obligatorio, tenía la donataria que dictaminarse para efectos fiscales también para poder seguir siendo donataria autorizada. Después, bueno, pues el dictamen ya no es obligatorio como tal, pero el informe de transparencia sí. Okay. Entonces, la donataria siempre ha tenido que estar informando de sus operaciones, estar transparentando la información, ya sea a través del dictamen o ahora con este informe de transparencia. Okay. Pero, pues, las donatarias, no quiero decir que todas, pero tampoco que ninguna, sino que la gran mayoría verdaderamente sí cuida el recurso que recibe y es aprovechado correctamente. La donataria como que ha sido mal entendida, creo yo, y maltratada, porque verdaderamente sí tienen un impacto social muy importante, atienden a grupos vulnerables que probablemente no son atendidos por nadie o por muy pocos, y sí, la verdad es que las donatarias autorizadas, a mi ver, son un ente muy importante para la sociedad. Y están acostumbradas a dar esta información. Te comento, a través del dictamen o ahora a través de este informe de transparencia. ¿Qué es lo que informan, Claudia? Informan los donativos que han recibido, sí, quién se los ha donado, en qué montos, si fueron en efectivo, si fueron en especie, informan los donativos que a su vez ellas han otorgado, a quién, en qué monto y si ha sido en especie o en efectivo, informan
cuál es su plantilla laboral, cuántos empleados tienen, cuántos voluntarios, cuánto les pagan, informan sobre su órgano de gobierno, quiénes son las personas que constituyen esta asociación, informan de los gastos que realizan, los gastos de operación, los gastos administrativos. Informan también, ahora en este informe de transparencia viene un apartado especial para controlar los donativos recibidos en especie. Vienen los donativos recibidos en especie, quién se los otorgó, a quién se donaron, y se informa también de cada uno de los programas y actividades que la organización realiza. Okay. Y el impacto que tiene en la sociedad, a qué sector vulnerable ha llegado, cuántos es el número de los beneficiados que han salido beneficiados pues con los programas que las mismas donatarias llevan a cabo. Ok, entonces tú hablas de un informe de tipo pues obligatorio para que se haga ante el Servicio de Administración Tributaria, quien les otorga esta autorización para ser donataria. Sin embargo, ¿qué mecanismos son los únicos? O sea, ¿es el único mecanismo que se utiliza para rendir cuentas? ¿O a quién más se debe rendir cuentas y cómo? Fíjate que está el informe de transparencia que nos lo pone el portal del SAT, pero también cuando la donataria recibe un donativo, el mismo donante tiene sus mecanismos para informar de lo que hace la donataria con el donativo que recibe. Tienes que adjuntar todos los expedientes de todo lo que está ejerciendo del donativo que percibe, porque muchas veces cuando la donataria recibe donativos, ya vienen etiquetados para ciertos programas. Entonces dicen, este donativo está etiquetado para este programa. Entonces, al donante también hay que justificarle cómo se gastó todo el dinero que se recibió. Okay. Y si se gastó para lo que fue recibido. Fíjate que qué interesante, porque hay una pregunta del auditorio que tiene que ver con esto que tú mencionas. Muchas gracias a que nos están viendo en vivo: René García, Claudia de Lira, Ana María Juárez, Hilda Liliana, buen día, Patronato Banco de Ojos, Adriana de Luna Craft, Nieto, Patronato, excelente tema. Alejandro Quiroz dice: ¿y las asociaciones civiles que reciben ingresos por programas o apoyos, si no entre particulares como los condóminos, también deben presentar informe de transparencia y rendición de cuentas? Todos los que tengan la autorización de donataria autorizada tienen que presentar la información. Okay. Todos. Ajá. Porque si no lo presentan, pierden la donataria. Ok. Sí, entonces cualquier asociación que tenga la autorización para ser donataria o que la haya tenido en el 2020, tiene que presentar este informe. Ok, aquí habla Juan Tenorio, buenos días. Salvador Jiménez Padilla, buenos días. Marilu García, buenos días. Hay una pregunta. Enrique Escoto, Mario Alberto Vázquez Martínez, Javier Becerra. Si eres asociación civil y no tuviste autorización para recibir donativos, pero te obliga el informe de transparencia, ¿o no? No, si no tienes donataria autorizada, no te obliga. Incluso ni te deja entrar, ¿no? Incluso ni te deja entrar, exacto. Entonces, si no tienes la donataria autorizada, no tienes que hacerlo. Sin embargo, fíjate, yo sí recomendaría que para bien de la asociación civil, aunque no tengas la donataria autorizada, obviamente tú lleves tu control correctamente de lo que percibes y de lo que gastas, para darle certeza al donante y tener esta información al alcance de la mano de nuestros donantes, porque da más credibilidad a la organización. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿puede cualquier persona beneficiaria de algún programa o del mismo lugar donde fue atendida a que le entreguen información sobre la información de esta organización o de esta donataria autorizada? No viene como que la organización esté obligada a entregar la información a cualquier persona. Digo, son datos sensibles
es información muy delicada que tienes que saber a quién se la entregas, ¿no? Sí, claro. Los donantes autorizados, bueno, es pública la información. Y sí, digo, si alguien quiere saber qué se hace con el dinero que está donando, pues hay que poner a disposición del público esta información, ¿verdad? Para transparencia del ingreso que se está percibiendo. Oye, y respecto a este tema de rendir cuentas, ¿es una obligación moral, es una obligación ética? Es decir, ser transparentes no nada más debería ser una obligación de tipo fiscal, sino para promover esto y que más puedan replicarlo, más hacerlo, o sea, que sean más transparentes, que tengan un portal, que tengan donde puedan consultar esta información. ¿Tú lo recomendarías? Yo sí lo recomendaría ampliamente por lo que comentas, porque el ser transparente y el rendir las cuentas en una organización, en una ACE, es sumamente importante porque la hace más creíble, la hace más segura y es más fácil que consigas donantes. Claro. Si ven que tu información es pública, que tu información es transparente, que ven que efectivamente los programas que ofreces son los programas que otorgas y ves el número de beneficiarios al que llegas y el impacto social que está teniendo, es mucho más fácil para la donataria conseguir el donativo. Esto me lleva a otra pregunta del público también. El doctor Enrique Escoto dice, ¿existe algún sitio donde se pueda tener acceso a esta información? Es decir, ¿el SAT también lo puede poner a disposición o no? Me parece que sí hay una página en donde el público en general puede entrar a ver la información de transparencia, porque si no, pues no tendría ningún sentido. Se supone que el objeto de este informe es que llegue al público en general. Y creo que las donatarias también dentro de su página pudieran subir la información correspondiente para que estuviera a disposición del público. Una pregunta es, este tema de la implementación de estos informes que la autoridad lo hace, ¿favorece a las asociaciones? Tú ya lo comentaste anteriormente, sí, porque puedes incluso tener acceso a mayores donantes. Sin embargo, desde el tema estructural y conforme las reformas fiscales para el 2021, que tienen efectos para la presentación del informe del 2022, lo hacen. Por ejemplo, tú mencionabas ahí el tema de los gastos, cómo obtienen y en qué lo gastan, los topes que existen de los gastos de no excederse de ciertos porcentajes. Entonces, el hecho de que tú lleves un control te acerca a cuidar pues lo que más quieres, que es servir a los demás. Entonces, respecto a esto, ¿sí lo favorece o qué recomendarías que deban hacer las asociaciones? Sí lo favorece porque a las que ya están acostumbrados a hacerlo no les implica mayor problema. Uh-huh. Y a los que no están obligados, a los que no están acostumbrados a hacerlo, como que las va alineando. Uh-huh. Las va alineando a que lleven un control de gastos y de ingresos, ¿verdad? O sea, las va alineando. Entonces, los montos que tú comentas, fíjate, en la propia ley del impuesto sobre la renta te marca que una donataria autorizada no puede excederse del 5% de sus donativos en gastos administrativos. Exacto, exacto. Ajá, ¿Y cuántos no lo saben, no? ¿Cuántos no lo saben? ¿Cuántos no lo saben? ¿Verdad? Exacto, ¿cuántos no lo saben? ¿Y cuántos pierden la donataria por no saberlo? Claro. Y fíjate, esa parte de gastos administrativos es bien importante porque muchas veces el director de la organización no nada más está en la parte administrativa, también está en la parte operativa. Entonces es una línea muy delgadita en la que te puedes ir a puros gastos administrativos. Exacto. Entonces sí tenemos que tener mucho control de ese tipo de gastos, que yo en lo particular sugeriría una reforma a ese artículo, porque un 5% en gastos administrativos se te va en nada. Oye, y también hay una pregunta de un sindicato patronal donde dice, oye, mis ingresos que yo obtengo por medio de no afiliados o asociados a mi organización exceden
del 5 o del 10%. ¿Puedo perder mi autorización o no? Mira, se puede ir en el artículo 80 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el párrafo séptimo, te habla de los ingresos distintos, que es ahí donde dice que si una donataria tiene ingresos distintos, y la reforma para este año es que si esos ingresos exceden del 50% de los donativos, pierde la donataria. Hay unos ingresos que no forman parte de esos ingresos distintos. Okay. Y en esa parte te marca las cuotas de recuperación, cuotas de sus integrantes. Entonces, creo yo que la pregunta hacia el sindicato viene en este párrafo como una cuota de sus integrantes, Okay. Lo cual no forma parte de esos otros ingresos que pondrían en riesgo la donataria. Ok, excelente. Saludos, Carlos Botello, Rodrigo Nava Godínez nos dice saludos, Enrique Giles, saludos, Alejandro Castillo, saludos, Eric Flores, saludos. Otra de las preguntas que nos hacen aquí es que el gobierno o las autoridades están brindando los canales adecuados para que las asociaciones civiles donatarias autorizadas, quien ellos mismos autorizan, puedan cumplir en tiempo y en forma, o hay alguna situación que deba ser atendida, por ejemplo, en este caso, como por ustedes, quienes están al pendiente de estas asociaciones para que puedan no tener ningún problema, ningún error. Bueno, nos ponen a disposición en el portal del SAT el aplicativo para que nosotros llenemos el informe de transparencia. Sin embargo, tiene una fecha límite, que es el mes de mayo. Claro, el 30 de lunes. El lunes. Entonces, aquí el punto es que si dejamos el informe hacia el último momento, la página se satura. La página del SAT tiene muchas intermitencias. Se cae, tienes que volver a entrar, tienes que borrar cookies temporales, etc., etc. Entonces, no nos esperemos hasta ese momento y estar haciendo la presentación del aviso al 11:45, sino que tomemos nuestros tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta semana hubo algunos días que no podíamos entrar en horas normales, te estoy hablando de horario de oficina, ¿no? Sí. Entonces teníamos que entrar en la tarde, 8 de la noche, 8:30, para poder acceder al portal y que fuera más fluido. Entonces nada más tomen esas debidas precauciones, ¿verdad? Para que así suceda. Lo voy a mencionar porque tú como síndico eres el canal adecuado para llevar dudas, preguntas, incluso criterios que alguna asociación esté llevando a cabo, problemas con algún contribuyente, pero todos los que nos estén escuchando allá en Ciudad Juárez y esté replicando esto, pues pueden acudir a ti para tener alguna situación, porque tú como síndico puedes llevar esto al Servicio de Administración Tributaria. Sí, claro, por supuesto. A través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Ciudad Juárez, aquí con nuestra secretaria Esther, podemos recibir todas esas quejas que ustedes tengan para acercarnos a la autoridad y ver cómo podemos solucionar o agilizar los procesos. Por supuesto que sí, estamos a la orden. Una pregunta obligada. ¿Qué les espera a las donatarias autorizadas? ¿Más oportunidades? Pues no, yo quisiera decirte que les esperan cosas muy buenas, pero no les esperan cosas tan buenas. Creo yo que nos lo están poniendo muy complicado. Uh-huh. Nos están poniendo las cosas muy complicadas. Por ejemplo, para conseguir donativos, donantes, no todo el donativo es deducible, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso complica el que nosotros podamos tener ingresos fáciles, ¿verdad? Porque el donativo no es 100% deducible. Entonces, pues, ¿qué nos espera? Pues nos espera trabajar con más fuerza, con más ahínco, y sin desanimarnos y cumpliendo con todas las reglas que nos van poniendo, ¿verdad? Para no perder la esencia y la pureza de intención de las donatarias, que creo yo que es muy buena. Otra de las cosas es que para las asociaciones civiles donatarias autorizadas hay un cambio de
de una situación que se vivió en el 2020, la modificación al artículo 27, fracción segunda y tercero, que hablaba sobre la información de el cambio de socios o accionistas, que esto aplicaba exclusivamente a socios o accionistas, pero para este año lo ampliaron a asociaciones civiles también. Si tú cambiaste de representante legal o le hiciste una modificación a tu documento notarial o tu asamblea, cambiaron de representante, secretario, tesorero, debes informarlo. ¿Qué opinas? ¿Pueden hacerlo de manera espontánea? ¿Lo recomiendas? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Deben de hacerlo. Lo deben hacer. Deben de hacerlo. Es una obligación que viene ahí marcada, y luego también te marca que si hay un cambio, tienes en tu estructura accionaria, tienes 30 días para avisar después de que suceda. Okay. Entonces, sí tenemos que cumplir con esas obligaciones, pero tenemos que darle seguimiento a los avisos que mandamos, porque tenemos que estar pendientes de nuestro buzón tributario, de ver si quedó ya en firme el oficio, porque nos tocó el caso de que los avisos los mandamos en el 2018 y luego te solicitan información hasta el 2019. Ya ni te acordabas a lo mejor de lo que habías mandado, ¿no? Entonces sí, darle seguimiento a los avisos, a la información que subimos, porque todo repercute en la pérdida de tu donatario. Sí, sobre todo en estos momentos donde existe tanto riesgo, donde hemos visto que por no presentar un aviso, por no presentar o por no estar actualizado en el padrón de cada estado con la certificación del objeto, que es tan importante, y ese hecho de no actualizarlo, pues automáticamente te revocaban. Entonces, ¿el riesgo de ser revocado? ¿Qué significa? El riesgo de ser revocado está muy grave, porque si no logras recuperar tu donataria en un plazo de 12 meses, todo tu patrimonio lo tienes que traspasar a otra donataria autorizada, lo tienes que donar a otra donataria autorizada. Entonces, el riesgo es sumamente grave, sumamente grave. Entonces, sí, tienes que estar bien atento de cumplir con todas las obligaciones, porque la pérdida de la donataria compromete tu patrimonio. Pues, Claudia, nos das buenas noticias porque, pues, afortunadamente personas como tú que están especializadas, preparadas, capacitadas, para todos nuestros amigos, que son muchos, que nos ven desde Chihuahua, pues les mandamos un saludo y un saludo hasta allá. Claudia, gracias por tu tiempo. Agradecemos también a Miguel de Jesús, Lisette Moreno López, Carlos Botello. Muchas gracias. Claudia, un saludo hasta Ciudad Juárez y gracias por tu atención a esta llamada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quedo a la orden. Un placer. Buenos días. Bueno, pues ya lo vio usted. El tema de la rendición de cuentas no es un tema de las asociaciones civiles. El tema de la rendición de cuentas es cuando una persona administra recursos que no son propios. Y la obligación de rendir cuentas es una obligación no solamente moral, es una obligación jurídica que se puede hacer valer. Hoy las autoridades nos obligan también a que estemos informando a las asociaciones civiles. No es malo, pero también debemos reflexionar si nosotros somos también los adecuados para estar, o lo estamos haciendo de manera adecuada. Y yo lo invito a que cuando sacamos más de estos temas, apoyemos a las asociaciones civiles, seamos un canal de fortalecimiento de ellas y, por supuesto, hagamos un balance empresarial si conviene, que ellas sigan existiendo y apoyando en el tejido social, en su restauración y en todo lo que contribuyen en sus causas tan nobles. Muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos ven. No se olvide darnos me gusta a nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. Buenos días. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.